Buenos días hermanos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Me gustaría compartir con ustedes la edición número 6 de la serie de pensamientos sobre la adoración, pero no cualquier adoración, sino una adoración que llega al Altísimo. El día domingo Alberto compartió un pasaje donde nombraba la motivación de dos personajes, uno que vimos en la edición anterior, Abraham, y otros que vamos a ver el día de hoy, que es Moisés. Este término que venimos hablando, el término hebreo sacha, aparece 7 veces en el libro de Éxodo. Y el día de hoy vamos a compartir Éxodo capítulo 4. Si querés detener el audio para leerlo completo sería lo ideal. El título para hoy es La adoración de un pueblo en aflicción. Y el versículo 4:31, que es el central, dice: Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El pueblo de Dios había descendido a Egipto en búsqueda de comida durante un periodo de gran escasez. Todos nos acordamos la historia. José, habiendo sido vendido en esclavitud por sus hermanos y habiendo sido elevado a un puesto de alta autoridad en Egipto, invitó a toda su familia a descender y a vivir en Egipto. 430 años pasaron, el pueblo de Dios prosperó y se multiplicó notablemente, pero las autoridades egipcias lo sometieron a una dura servidumbre. Los israelitas clamaron a Dios por su intervención. Entonces Moisés, quien había huido a Madián por temor de su vida, recibió el llamado de Dios para regresar a Egipto y guiar a su pueblo a la libertad y a la tierra prometida. Dios envió a Aarón al desierto, al encuentro con Moisés, y los dos vinieron y se presentaron al pueblo. Hay 3 puntos que me gustaría ver sobre la adoración. Y el primero es: la adoración fue precedida por una gran aflicción. El pueblo había sufrido la opresión e injusticias del faraón egipcio por largos meses. Su única esperanza sería una intervención directa de su Dios, pues no tenían los recursos propios para liberarse. Su situación era crítica y desesperante. En segundo lugar, la adoración motivada por la llegada de un mensajero enviado por Dios. La llegada de Moisés fue motivo de gran gozo en el pueblo. Vino como mensajero enviado de Dios con buenas nuevas para el pueblo en aflicción. Moisés convenció al pueblo de que había sido enviado por Dios con las señales que hacía, señales que pueden referirse a la vara que se convertía en serpiente, o algunas de las señales que luego haría delante de Faraón. De todos modos, el pueblo pudo ver en ellas la mano de Dios. En tercer y último lugar, la oración se basaba en la liberación prometida. Moisés contó al pueblo el plan de Dios para su liberación. El pueblo, aún en aflicción, creyó en el mensaje de Moisés, es decir, tuvieron fe en la palabra de Dios que vino por medio de Moisés. Este líder enviado por Dios sería un tipo de libertador o salvador. Entonces el pueblo creía en la liberación prometida por Dios. Es importante notar que los israelitas no esperaron experimentar la liberación de su opresión para adorar a Dios, sino que se inclinaron y se postraron o adoraron, estando aún en medio de la aflicción. La adoración de los creyentes, en base a su confianza en las promesas de Dios, aún antes de gozar de ellas, agrada a Dios. Esta confianza en las promesas de Dios es la esencia de la fe bíblica. La fe del pueblo y la adoración por la cual su fe fue expresada probó que la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham todavía ardía en sus corazones. Me gustaría que veamos 3 puntos sobre nosotros y sobre este pasaje aplicado a nuestra vida. En primer lugar, en esta mañana quisiera que pensemos en las aflicciones que nuestro corazón quizá viene trayendo por pérdidas recientes, por problemas familiares, por la soledad. El pueblo de Israel, siendo miles, también se sentía solo, pero supo ver una luz de esperanza, supo volver al Dios del pacto. Ahora es necesario que nosotros también podamos ver en medio de tal aflicción, de tal preocupación, a aquel que hizo un pacto con nosotros. En segundo lugar, y de la misma manera que el pueblo de Dios en este pasaje, quizás alguno de nosotros recibió un mensajero de Dios que nos animó para seguir, para avanzar, para crecer, para no estancarnos. Quizás fue doloroso, pero sabemos cómo terminan las historias cuando Dios
se hace presente. Pero por otro lado, tal vez te sentís triste, no recibiste a nadie. Y seguramente sea porque vos sos el mensajero. Fuiste mensajero. Dios te utilizó o te está utilizando para sostener a alguien y por eso tampoco debes sentirte desanimado. En cualquiera de las dos posiciones, en ambas debemos recurrir a la fuente, como lo hacía Moisés y como lo necesitaba el pueblo. Pero en último lugar quisiera decirte que luego de que veamos a Dios, de que podamos ver a Dios en nuestras dificultades, ver que aunque no le veamos o no veamos el panorama completo, Él está y no se olvida de nosotros. Como lo hizo el pueblo, debemos reconocer su intervención y dejarle actuar, dejarle sanar, dejarle vivir en cada uno de nosotros. Es mi deseo que en este día podamos ver a Dios en las aflicciones, ver a los que están para ayudarnos y animarnos como Moisés al pueblo, pero finalmente adorar a Dios en cada uno de nuestros corazones porque Él se hace presente. Que tengan un buen día.